En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Assalamu alaikum, y en María, y amuntani anema, rapun maki, en boraka antifinisa, en boraka saratat maki Yesu en Mesías. Speta Mario, maiko bosha moli, zanas greshnike, sada inachasas martinashe. Amén. Ixine oxa, isinas, indujas betoga. Amén. Entonces estaba en lo más alto del cielo y el Padre me hizo acordar. Resulta ser que en mi país durante 3 años no me dejaban salir sigilosamente. Ellos no, que un día se aparece el sol y casi baja junto a mí y me dice la Virgen: haz tu pasaporte. Desde ahí fui. Gracias a Dios que antes de la persecución hice, porque luego tú vas, te roban, te asaltan, te cierran el camino. Entonces estaba en lo más alto del cielo y era yo, me decía el Padre. Resulta ser que no me dejaban salir y un día llegó un avión iraní en mi país. A mí me hacía reír el Señor, aunque los de antes dicen que los viernes no hay que portarse bien. Entonces, como que me hacía cosquillita los que, legiones de putos, los legiones de putos. ¿Por qué habla así directo? Porque un día San Miguel me dijo: si vas a golpearle a ese, tienes que golpearle fuerte. La inupanta, hatainupa. Vino el avión iraní. Se cagaron se asustaron todos. Y ahora, estando en el cielo, el Padre me dijo que era Él. Tuve una visión ayer después de hacer la prédica. O sea que ahí de mi equipo de Rusia. Vi a Rusia como un buque, un barco que iba. Y escuché una voz del cielo que decía: no le faltará comida. Yo no sé qué está haciendo Rusia, pero si la Virgen le defiende, yo le defiendo. Resulta ser que un día vi que del barco echaron a una hermana y le pusieron en una tablita así y le soltaron en el mar. Y en el mar hay tiburón. ¿Cómo te vas a calentar ahí? ¿Qué vas a...? O sea que sola ahí. Y Rusia iba en el mar naufragando. Y dijo el Padre: no le faltará comida. O sea que es una promesa del cielo. Ahora, cuando me iban a asaltar un día, la Virgen me dijo: sácame a mí. Lo tenía en mi mochila. Y yo, con un cuchillo así, me robaron mi teléfono. Entonces, nuestra Madre es la que nos protege. Entonces vino este avión, no sé si venía lleno de bomba o qué, pero hizo cagar a todos mis enemigos. Quedaron asustadísimos. Eso después de que echó el edificio en Estados Unidos ¿cómo se llama este?
Todos los que tenían miedo iban ahí. No sé el lugar, pero cayó el edificio. Entonces, porque no me querían soltar. Era como 3 años ya que saquen la vacuna, que abran el camino, que el Padre quiere caminar. Entonces, si tú sacas a Nuestra Señora al demonio, queda paralizado, porque Nuestra Señora de la metralla, la primera vez que le vi, si me ve algún dibujante, le vi agachado con la metralla y sigue. O sea que iba agachado. Estaba en un lugar y escuché que ¡boom! Alguien bajó algo a mi costado y yo dije, hasta aquí. Y me di la vuelta y le encontré a una hermana. No sé si tenía algún crucifijo en su y ¡boom! Y cuando le miré al rostro, su rostro era blanco. Pero no de blancura, porque cuando el rostro está rojo es pecado, suda todo eso, porque está pecando mucho del pecado de la carne. Y cuando el alma está limpia, porque cuando le vi a esta hermana, tenía un alma limpia. Y cuando le miré, porque como decía aquí, porque ya no salen afuera a hacer el exorcismo, la oración, y prendan la luz del críceba, porque eso tiene un significado. Un día estaba en un lugar y el Señor me dijo, sube arriba, porque ellos nada más están haciendo. Y si subes termina, o sea que qué culpa tiene la electricidad. A ver cuántos meyugorianos hay aquí, no pueden pagar la luz de una sola parroquia, imposible. ¿Qué culpa tiene la luz o la electricidad? Ellos nada más están haciendo, decía el Padre. Y si te subes terminarás. Bueno, yo solamente obedecí. Estaba en el primer piso. Cuando subí en el segundo piso, vino toda la luz. Y si el Padre no quiere que ni me desnude aquí porque hay audio, cámara. ¿Cómo voy a mentir si ellos saben hasta cuántas veces mastico? ¿Cuánto como? ¿Qué digo? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Imposible de mentir aquí, si todo se sabe. Si hasta la mariposita, los animales te están viendo. Voy a contar esto para que seamos un poco más humanos. Solamente se va a confundir quien quiera. Pero el Padre es el Padre. Está durmiendo y por segunda vez vino la ratita y ¡bum! Me atropelló el pie. Y me dijo que iba a haber policía al día siguiente de ida. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, entonces me dijo que haga algo para que... y le compré un queso así, como recompensa, porque me había dicho la primera vez para que no mataran a los gatos, porque aquí suben muchos gatos. Los que tienen locución interior saben de lo que estoy hablando. La Virgen se puede transfigurar. Y cuando son los ángeles, por ejemplo, a mí me quema el estómago cuando un querubino, un serafín, un joven que está viniendo y me quema el estómago cuando Dios es, porque yo ya ves, soy fuego devorador. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy queriendo hacer aquí? Lo que yo estoy queriendo hacer es como que el mundo está en coma en un accidente y vienen los doctores y ¿qué hacen? Como ¿cómo se llama? Yo los desafío, porque el hombre es
un ser ignorante por nacimiento. Si tú le dices, no vas a hacer, no vas a hacer, él va a hacer. Debes calentarle la sangre. Porque si tú le preguntas, no, porque el niño demasiado pide y razona, el demonio utiliza la razón, pero habla con un doctor. El doctor no pregunta a su paciente si le va a doler o no le va a doler, sino que hay que sacar ese cáncer. No interesa, hay que sacar o puede matar todo el cuerpo. Ese es lo... Bueno, yo voy a abrir mi corazón. Cuando vienen los ángeles, me quema el corazón. Aquí esta parte, cuando son ángeles buenos. Y cuando vienen los Estados Unidos, saben que, perdónenme, pero pobre mi ano, meten la mano en mí. Lo que ellos más apuntan es para mi ano. Soy una criatura. El mundo quiere que yo sea grotesco, pero eso es la verdad. Porque ellos son homosexuales, son putos. ¿Por qué digo directamente y claramente? Porque desde que yo dije a una persona, tú eres puto, dejó de brillar. Ahí se liberó. Ahora está patataleando por ahí, pero no se sabe ver que ya terminó su tiempo. Porque veía un grupo de personas y decía, es como un coche, un auto. Porque aquí veo y la gente ama mucho el vehículo. Eh, bueno, y decía que eh, Ford, qué sé yo, Audi, veo aquí, los mejores tienen y aman mucho. Pero decía de ese grupo que hay que cambiar el motor. El motor ya no funciona. Como me decía la Virgen, si no te mueves, te darán patada, hijo. Ya son frutos de la Virgen de la Metralla, porque cuando llegué aquí, la Virgen primero me dijo, disfruta, hijo, disfruta. Bueno, voy, compro algo para comer y vengo. Cuando voy a disfrutar, nos falta el... ¡Ay! No falta y voy la... Nos falta quien haga más carnal. Y el demonio no quiere que tú disfrutes. Aquí es, yo contemplo, estaba contemplando en el podro y aquí en el Cristo. Solamente tú eres lo que hace la diferencia de los montes. No hay nada de diferente. Las piedras, las plantas, los animales. Y yo pensaba que por aquí más o menos Adán y Eva caminaban antes de... O sea que es totalmente el cielo aquí en la tierra. Y para... bueno, voy a decir esto, ya que Dios me perdone. Amén, Señor. El misterio de Fátima, que el último papa iba a vacilar en su pie, porque porque es un misterio. Él no sabe qué va a pasar después de pisar ese monte. Solamente Dios sabrá y Él no sabrá si hace el bien o el mal. Eso Dios lo deja porque Dios es misterio. Ahora, el Padre me decía, yo soy el que ha enviado, o sea que el avión que asustó a todos que el bien tiene al Padre, cuando es el Padre el que actúa, a mí me pueden hacer de todo, cuando quieren, como decía, pero el Padre, cada persona tiene su celador, su protector. Entonces la Virgen de las Metrallas, que
él, hace unos días que lo vi, eh, lo vi claramente. Está presente ahora. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Más o menos le voy a... Cuando era joven, tenía una novia, pero era tan fea mi novia. Era una, era la más fea que había en el centro. Y yo tenía vergüenza de ella, para estar con ella, hablar con ella. Hasta que un día vino una persona y lo llevó a la peluquería, le puso los lentes, lo revistió. No sé qué hizo, le llevó al gimnasio, qué sé yo. Y luego al día siguiente yo vengo y ¿dónde está Julana? Y estaba ahí, ¿y dónde está Julana? No la reconocí. Y eh, luego ella ya no quiso estar conmigo, porque la otra persona la vistió, la llevó a la peluquería. Lo mismo pasa con, con el esposo y la esposa. Tu esposa está ahí como una basura. No gastas por ella, no le das tiempo, no andas detrás de ella. Es lo peor para ti. Y si viene otro, gasta por ella. Porque aquí veía que es imposible de no ser adúltero. Porque hay tanto adúltero. Porque hay una máquina, un sistema que sabe todo desde dónde naciste, quién fue tu exnovia. Y ellos actúan. Porque como decía recién, miraba y ¿cómo, Señor, podré contra todo esto? Y ahí no entendí. Y cuando comencé a caminar era lo más fácil. Hacer la voluntad de Dios. Cuando uno hace lo que Dios pide, es lo más. Dios creó al hombre sencillo, pero Dios lo hace todo difícil. Estoy contando esto porque no están valorando aquí lo que Dios le está dando. O sea que alguien le debe mostrar que ya viven el cielo aquí en la tierra, que ya tienen, que están a un paso de... Esto no es para los vocacionados. Cuando hable de vocación, ellos van a... eh, porque cuando comencé, la Virgen me dijo, lo que tú elijas, yo estaré contigo. Y me decía de venida la Virgen, porque esta persecución está viniendo de adentro de la iglesia, desde dentro. Los hombres están sufriendo porque viene de adentro. Adentro está el enfermo y enfermando a todos. Y me decía por el camino la Virgen, hijo, tengo poder dentro y fuera. Y hay uno, ¡tas! Génesis 3:15, Apocalipsis 12, Lucas 1:26, Lucas 1:39, Cantar de los Cantares. Todo se coagula, todo se centra en esta palabra. Tengo poder. O sea que el Padre le ha dado poder. Y si uno mira Nuestra Señora de Akita, cuando dijo, Dios castigará al mundo por haber adorado a la Pachamama, ¡bum! 3 meses después de la guerra. Nuestra Señora de Lourdes dice, Roma perderá la fe y será la casa, la silla del anticristo, ¡bum! En Fátima, un falso papa, ¡bim! O sea que es una profecía lo que estamos llevando. Y si nosotros no valoramos lo que tenemos, porque la belleza está en el corazón, lo que Dios puedes perder, podemos perder al Padre definitivamente. Y yo ahora lloro por mis pecados y por el pecado de la humanidad.
porque escuché a una, amén Señor, francesa, decía: Jesús, por tu dolorosa pasión. Y antes de, tuve una visión, vi que Francia es como una princesa, pero que está en el pozo. Y la reina, su madre, le dice: hija, sal de ahí. Y la princesa dice: no, hija, sal de ahí. No, no quiere salir del pozo, del sistema del anticristo. Porque aquí el sistema dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es lo mismo. Pero la Virgen dijo: hijo, tengo poder dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y en lo que tú elijas, el triunfo es seguro. Porque aquí murmura: no hay que confiar en él. No, maldito es el hombre que confía en otro hombre. Lo que hay que ver es si es seguro, si va a hacer lo que dice, como este avión iraní que va llegando silencio. Y el Padre es tremendo, hermanos. El Padre es... Y me hacía reír porque yo vi cómo se cagaron todos los putos inútiles, bandidos, son cobardes. Porque ya es mucha cobardía atacar a Dios y a los inocentes, perseguir a uno indefenso, a un inocente, a una familia a una persona que ni se opone ni te responde. Hermanos y hermanas, hay que cambiar el corazón. Si no hacemos lo que el Padre nos pide, y como decía, ahora estoy llorando, pidiendo, porque ahora es el tiempo. Porque después, si no quieres sufrir en el Espíritu, lo sufrirás en la carne. Porque después ya no sé si tendré lágrimas. Ahora sí el Padre, ahora sí la Virgen baila, yo bailo, canta, yo canto. Pero la Virgen no, los bergolianos. Estoy harto y cansado de los herejes bergolianos que solamente quieren confundir, una trampa, quieren golpear, amenazar. O sea que no tienen idea, ni capacidad, ni dignidad. No llegan a la altura de un ser humano de respetar al prójimo. Y amar es decir la verdad, desear el bien al prójimo. Amar es servir, es sufrir, es... Bueno, entonces, que para tener un poco de... Eh, amén, conocimiento nada más que es muy... Amén, Señor. Voy a decir, si me equivoco, el Espíritu Santo es el Padre. El Espíritu Santo es Jesús. Puede el Señor corregirme, el Padre. Porque la visión que tuve fue que hay una monja que está embarazada de Bergoglio, pero que está queriendo abortar. Y seguramente habrá, porque él quiere demostrar que es hombre cuando es mujer. El hombre no se demuestra teniendo relaciones fuera y con los vocacionados. Es un infierno lo que ya están viviendo, porque aquí ese día vi que van a ser aquí, no le va a pasar, un profeta que va a hacer estremecer, temblar este monte. Van a ser, yo vi esa gracia, tuve de ver a ese profeta aquí, van a ser en Medjugorje, que es hijo, y yo creo, si me equivoco, que Dios me perdone, pero vi bien claramente que esa monja está queriendo abortar porque fue abusada prácticamente.
Y cuántos abusos, cuántos que Nuestra Señora de las Metrallas nos proteja de las trampas, porque ellos te envían, ya sabemos que le gusta, que no le gusta, que come, que no come. Y la Virgen nos proteja de las trampas, porque lo que ellos quieren es perder las almas, la fe. Porque cuando llegué aquí, 3 días de ayuno, exorcismo y ¡pum! El sol brilló. Y decía una persona, y con esto vivíamos nosotros, un pensamiento. Sí, pero tranquilo, que hay más demonios que deben salir, que ir de aquí. El comunismo, que cuántos demonios están detrás, encima tuyo, es imposible. Las noches, hoy en día, las noches son cortas para los que trabajan y el día es larguísimo y cobran poquísimo porque hay demonios encima tuyo que es imposible. Y imagínense cuando comiences a liberarte. Ahora estamos viviendo el tiempo del comunismo. Cuando sea el tiempo del cristianismo, las noches serán largas y los días cortas. ¿Por qué? Porque habrá tanta la alegría como Nuestra Señora de Akita, Japón. Dice claramente que la guerra es un castigo. Dios castigará a la humanidad 3 meses antes de que Bergoglio hiciera la adoración a la Pachamama dentro del Vaticano. Ahí se nos vino Dios encima y uno pregunta, ¿y por qué uno defiende? Porque decía, Él está ahí acostado mientras que ya todos quieren ir de aquí. El cielo no es para cobardes, hermano. El cielo es para valientes. O sea que si eres cobarde, puedes ir. ¿Saben qué dicen? Allá en Estados Unidos, en el bosque, hay un lugar. Estados Unidos. No sabe lo que Estados Unidos está preparando para el ser humano. No hay bosque quien te salve. Aquí y ahora, como dicen aquí, le falta madurez. No, lo que ustedes quieren es que yo peque y arrope, justifique el pecado para ser maduro como ustedes. Salomón tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Su padre David le había dicho, hijo, no dejes en vida a los que me han perseguido cuando tu hermano me esto que aquello. Bueno, Salomón 12 años, ¿qué fue lo primero que tenía? Tenía un ejemplo, como casi 100 vacas. Quiero a todas las vacas en el monte. Como quiero a todas las vacas en el monte. Y el pueblo murmura, este chico está loco, nos va a dejar sin comida. Quiero a todas las vacas allá en el monte. Iba, güey, vaca. Empezaron a quemar. Subió el humo. Para los que tienen discernimiento de olfato, hoy rezando, olí como demonio quemado. En cada Ave María queman al demonio, a las adúlteras. Y cuando es rosa fresca es la Virgen. Incienso Jesús, óleo el Espíritu Santo. Entonces Salomón empezó a quemar. Te ofrezco, Padre. Y esa misma noche se le aparece. El Padre le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. Y, ay, Padre, dice, es que soy muy joven y es numeroso. Como veía, son numerosos aquí los hijos. El orden, la disciplina. Son numerosos, pero falta algo ahí dentro. Y el Padre me responde
como no me has pedido que el que castigue a tus enemigos, a los que murmuran, te daré sabiduría como nunca antes. La sabiduría es el santo temor de Dios. El que teme a Dios es sabio. No es la edad, ni la carcasa, ni el discernimiento. La sabiduría es principio de toda sabiduría. O sea que la raíz del sabio es el que teme a Dios, el que respeta a Dios, el que respeta su voluntad. No ríe a carcajada, no se burla, porque luego las consecuencias son, yo no temo por mí, sino temo por mis enemigos, porque los que vienen le van a pegar, dice aquí. Bueno, ya van para morir después. Porque el peso que cae sobre mí, hermanos, habiendo yo miro a las personas, cuántas almas están encima de ellas, pobres criaturas. El mundo entero de los bergolianos gimen cuánto se puede perder o salvar con un error o con un... Y uno no es consciente. No te entenderán porque no viven. Y uno mira al Padre y el Padre es misterioso, callado. Te daré, pídeme lo que quieras. Y el Padre le responde, te daré sabiduría como nunca antes. ¿En dónde está esa gracia que primero Salomón, primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Primero Salomón ofreció al Padre todo lo que tenía, no lo que le sobraba. Amén, Señor. Un día Jesús se le aparece a Santo Tomás de Aquino y le dice, Tomás, pídeme lo que quieras. Y Tomás con su propia sabiduría le dice, porque aquí están chocando verdaderos con verdaderos, pero es como que el positivo y el negativo en la batería, porque el positivo siempre debe ir con el negativo, el esposo positivo, uno la esposa, porque si los dos son positivos, como van a explotar toda la casa. Uno debe ser negativo, el negativo, es para recibir al positivo, para ligar, y es ahí negativo, o viceversa. El hombre es que liga en casa negativo, ahí únicamente va a funcionar, porque si los dos son, tú pones dos soldados, los dos son negativos, va a negativizar a todos, pero si el positivo tiene que ir con el negativo, así funciona, le dan vida. Porque si el motor no funciona, no funciona la batería, no funciona la rueda, la luz, nada funciona porque el motor es el que da vida a todos. Y nuestro motor es el que ya no sirve, no funciona. Entonces el mundo hay que cambiarle el motor. Entonces Salomón respondió al Padre, son muchos, Padre, numeroso tu pueblo. Escuche, Dios castigó a su padre David por querer censar a su hijo. ¿Quién eres tú para contar a mis hijos? Quería saber cuántos estaban en el pueblo. Y no, son mis hijos, déjalos libres. Castigo, como la espada no saldrá de tu casa porque había adulterado el pecado. Ahora, es el pecado el que, porque hay una profecía que vamos a quedar entre dos, o sea que solamente van a ser 12 o 12 los que creen. Un ejemplo, no sé, 12 tribus o 12. Dios dirá,
Pero, ¿para qué quieres tantos hijos inútiles? Dice en el proverbio. Uno vale de por mil. Busca ese uno, fiel, casto, sabio, y gobernará a los demás. Tendrá la capacidad. Pero tú tienes cientos y miles, pero ni uno sirve para defenderte o para dar la solución a los problemas. Ahora, el problema es positivo con negativo. Hay que buscar el positivo con el negativo, porque luego voy a hablar de la vocación, porque la vocación nace cuando el padre es borracho, es adúltero, no pidas a tus hijos que sean buenos, porque ¿por qué el padre hoy en día es tan argel? Los padres. Primero porque el sistema lo mantiene argel. No quieren escuchar. Para ellos lo que nosotros estamos haciendo es Viroparei, los dragonianos, el ateísmo práctico. La vaca no come más que sal y pasto, trabajo, pasto, pasto, pasto. Quien no trabaje, quien no coma, para ellos. Pero para los que creen, dice Pablo, bueno, dice en Gálatas, si ya has cumplido los mandamientos, pongamos a prueba tu fe. Como Jesús dijo a aquel joven, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. El joven, Señor, maestro, desde niño he cumplido todo eso. Desde niño he cumplido. Y yo miro y cuántas criaturas. Si ni Dios pudo con todo contra ellos, porque les dio la libertad y la capacidad de decidir, de distinguir el bien y el mal y decidir si quiere o no quiere, porque basta querer para amar. Bueno, yo estoy dando todo lo que puedo porque el sabio es aquel que da. El verdadero sabio, dice, se da sin temor, no es que guarda para sí. No, no. Por eso hay tanta ignorancia en medio de los jóvenes, tanta discriminación, violencia, ¿cómo se dice? Racismo. Porque ellos no ven el alma, solamente ven el color. El sistema vamos a llamarle diabólico, del diablo. El carácter del diablo de ser miserable, irrespetuoso, ser avaro, materialista, egoísta, egocéntrico. Como dicen, como dice aquí el pueblo, ya se creían muy psicólogos los sacerdotes aquí. Hay sacerdotes que no son sacerdotes, son ciencistas, son ciencia. Tienen vergüenza para hablar de la cristiandad. El que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre. El cristianismo. Ahora, aquí se está haciendo un trabajo como el campo. La Virgen dice, trabajen en su corazón, amén, como en el campo. El campo sucio, bueno, se debe quitar y poner la semilla. Porque la Biblia dice en el sembrador que existe 3 tipos de corazones. Primero dice el corazón que iba el sembrador sembrando, echó la semilla y dice, y cayó a orillas. Vino el sol, lo quemó y como no tenía raíz, se secó. No tenía raíz, no tenía a Cristo. Bueno, fue en otra parte, echó en medio de las piedras. Y como no tenía abono, no tenía cuidado, las piedras lo mataron. Y el tercero era un corazón bien abonado, que conoce la escritura, que conoce los mensajes de la Virgen de Medjugorje, que conoce
a Dios Padre, tiene sabiduría, conocimiento, esencia y ciencia, porque hay una cosa que no hace falta. Yo aquí hablo, hasta puedo jugar para dispersar el espíritu de tristeza, el espíritu del mundo, del paganismo, del egoísmo, de la traición y la tentación, la impureza, la homosexualidad, la desvergüenza, la droga, el adulterio, el alcohol, la perdición, el asesinato, de la muerte, espíritu de muerte. Porque mientras que yo voy hablando, no es que se te quedan mis palabras, sino mi carácter, mi esencia. Y cuando mi esencia activa a tu esencia, ya empiezas a copiar el carácter, la forma de ser, de actuar y hablar. Y eso viene del Padre directo. Bueno, el ateo. No es que ese y este tienen los mismos pensamientos, son lo mismo. Y cuando es el Padre, todos tienen el mismo pensamiento del bien y del mal, porque la lucha es contra espíritus, potestades, denominaciones. Jesucristo, muriendo en la cruz, sometió a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, serafines, potestades, principados. Y yo decía, Padre, envíame 2 adelante, 2 atrás, a mi costado, a mi izquierda. Y Padre, ese ángel destructor que está de balde ahí, envíame, Padre, aquí para cuando hace necesario enviar en algún lugar. Hay un ángel destructor dentro. Luego se pregunta por qué el terremoto. Vi un huracán, un terremoto. Bueno, ese profeta que va a nacer aquí en Medjugorje va a ser un terremoto. Tranquilo, vamos a ir. Cuando escuchamos que alguien está embarazada aquí en Medjugorje, ya sabemos que fue un regalo directo del cielo. No, no va a ser abortado ni miento que Dios me perdone, pero de que va a haber un terremoto aquí de los profetas, prepárense. Ese ángel destructor que está en vano ahí, ahí está en la Biblia, está Asmodeo, que el Señor lo reprenda, el demonio del adulterio, de la fornicación. Porque algunos vienen y yo paso al costado y parecen querubines y te empiezan a quemar. Y algunos pasan y parecen hielo. Hasta el sol se esconde, porque yo no debo esconderme. Hasta el sol necesita ayuda, porque los demonios de la tempestad, como dice la Virgen. Bueno, cuando vi un terremoto, creo que fue en Japón, me dijo la Virgen, es por el pecado de la carne. O sea que nadie le está educando a la castidad, a la pureza, al matrimonio, a la, ¿cómo se dice? A la castidad dentro del matrimonio, que se puede cuando la esposa está enferma, perdonar dentro del matrimonio, ser fiel, practicar, como Santa Ana dormía en otra pieza y San Joaquín dormía en otra pieza, y de esa fidelidad Dios prometió por boca del profeta Arcos que nacería la salud del mundo, que es la Virgen. Una profecía, un milagro, porque yo hablo esto porque una vidente vi su biografía y dice, habla sobre la beata Catalina de Emmerich. Y decía el padre de Emmerich, decía, el fracaso del hombre es la reacción tardía. Antes de que saliera el sol, el padre Bernard Emmerich, por eso decía Benedicto, la diferencia que tenemos nosotros los alemanes es que cuando ¡bim! Suena la campana significa la voz de Dios. Dios llama a su pueblo.
Y de esa campana salen los ángeles y entran el sonido dentro. ¿Por qué el demonio quiere tanto sacar la campana en las ciudades, en el pueblo? Voy a explicarte por qué. Porque del ruido, ¡bim!, salen los ángeles, entran en la casa y limpian, expulsan a todos los demonios de pereza, de todos los que están ahí haciendo dormir, para que las personas sean libres y puedan ir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nada más. Bernard Emery dice que el fracaso del hombre, yo aquí a veces me levanto tarde. ¿Por qué? Porque la adoración es 24 horas al día, 7 días a la semana, mientras que aquí es noche, allá es día. Y mientras que allá es día, aquí es noche. Y yo te pregunto, hay ciudades en el mundo que no duermen por solo vender droga. Están todos locos a través de la droga. ¿Y cuánto más nosotros deberíamos de estar locos a través de Cristo, a través de Jesús, a través del Padre? No dormir, hacer todo lo posible. Cuando lo que no quieres sufrir, a mí es una lucha tremenda contra la carne. Pero como dice Pablo, someto a mi carne como a un caballo. Como un caballo. O sea que el hombre interior está durmiendo ahí. Cualquier momento puede salir. Pero con el ayuno, la oración, la penitencia, los fracasos. Sabiduría 2 dice, decían los impíos, su vida es un fracaso en la cruz. Hermanos y hermanas, cuando Jesús murió en la cruz, no tenía ropa interior, para que sepan. El escándalo y la vergüenza fue tan grande que para que vean que Él era hombre, que Jesús era hombre. Porque dentro de las religiosas dicen hoy en día que Jesús era mujer, por el cabello y no. Ahora, atiéndanme bien. Cuando Jesús murió en la cruz, sometió al mundo angelical, porque ahí comenzó la desobediencia al Padre. Pueden llamarme de todo, menos desobediente, porque Jesús me ha dicho, nunca nadie ha hecho tanto mi voluntad, y las obras, el sol, los frutos, los animales, los terrestres, la naturaleza, el hombre, como me decía el Señor, que está preparando para que preparen sus cámaras, ya que va a dar un milagro sobrenatural en el sol, creo que, o van a ver que la naturaleza no es aquí. Va a ser algo extraordinario, eso me viene en el corazón. No me dijo cuándo, ni cómo, ni dónde, pero que la ciencia va a notar que algo en el sol. Fue lo que vi. Ahora, cuando Jesús murió en la cruz, sometió a toda la naturaleza, humana, divina, angelical, porque ahí comenzó la batalla, la lucha entre los ángeles. El pecado comenzó en el cielo, cuando Dios Padre le presentó, esto es bíblico, a su único hijo, diciendo crucificado que a él lo debían adorar. Luzbel, que era el ángel